¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Hoy vamos a hablar de las desapariciones en nuestro país. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se involucró el Estado? ¿Quién fue quien dio el primer paso para utilizarlas como una herramienta de control político o ideológico? De eso vamos a platicar. Y tengo en mis manos dos joyas, dos libros interesantísimos. Uno es Historia de la desaparición, nacimiento de una tecnología represiva. El autor que se encuentra con nosotros, Roberto González Villarreal. Y el otro, pues un texto obligado y más en el contexto de lo que estamos viviendo, que es Ayotzinapa, la rabia y la esperanza. Nos acompaña, ya lo había dicho, Roberto González Villarreal, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Roberto, qué gusto tenerte en esta mesa. Muchas gracias a ti, Gaby. Gracias por tenerme por aquí. A ver, ¿por qué estos libros? ¿Por qué explicar? ¿Por qué contar la historia, en el caso de este primero, de cómo surge y cuáles son los primeros años de la desaparición en nuestro país? ¿Por qué explicar cómo nace una herramienta, si la pudiéramos llamar de alguna manera, tan agresiva, tan dolorosa, que hoy pues tiene muchas historias que contar? Platícanos. Bueno, este es un libro, ahora sí que en la historia propia del libro, tardé alrededor de 30 años en escribirlo. ¿Por qué? Debo decirte que cuando el día de hoy vi los datos, hay 92,000, más de 92,000 desaparecidos. Un desaparecido implica la comisión de un delito. Esa es la diferencia con un no localizado, porque hay veces que cuando ve uno los datos en el Registro Nacional se confunde y ves desaparecidos y no localizados. ¿Cuál es la diferencia, Roberto? La diferencia es la comisión de un delito. Un no localizado, su nombre lo indica, no se encuentra, no se sabe dónde está, pero no implica necesariamente, más bien no implica la desaparición, la comisión de un delito. En la desaparición forzada implica la comisión de un delito. Una desaparición forzada, debo decirte, que tardó más de 30 años en que se tipificara como delito. Y estas son las primeras cuestiones cuando tú me preguntas por qué la historia de la desaparición. Bueno, primero porque la primera desaparición registrada, el caso índice de la desaparición, el primero, no sabemos si es el que se cometió primero, pero sí sabemos que es el primero que se convirtió en un problema político. Y este es un asunto fundamental. Exactamente, sí. Epifanio Viles Rojas, desaparecido en 1969, registrado varios años después. ¿Cuándo se registra un desaparecido? Cuando las madres, cuando las esposas, en este caso la esposa, ¿sí? Cuando las hijas, cuando los compañeros de militancia, cuando los vecinos, cuando los amigos, pero sobre todo cuando la familia, y muy especialmente cuando las madres empezaron a politizar la experiencia de la pérdida de un familiar. Esto es muy importante, porque no tendríamos el registro del desaparecido si no hay una demanda. Por y no supuesto. tendríamos una demanda si el dolor, si el sufrimiento, si la pérdida del esposo, del hijo, sobre todo del hijo, porque hay muchísimas madres, desgarrador. pero también las hermanas, ¿sí? No hubieran convertido ese dolor primero en un dolor compartido, una experiencia compartida, y después esa experiencia convertida en demanda. Y esto es muy importante decirlo, porque el delito se tipificó 30 años después de la primera desaparición. Esto, nosotros cuando éramos jóvenes, muy jóvenes, y veíamos que compañeros, ¿no? Que amigos, que conocidos, en mi caso varios, desaparecían y no sabíamos dónde estaban, aunque sabíamos quién se los había llevado, dónde, en qué momento y en qué circunstancias, pero registrarlo, ¿no? Era un problema. Entonces, ¿cuándo y cómo la experiencia de la desaparición se convirtió en un problema político? Es lo primero que tenemos que entender. Cuando hay una denuncia. Cuando hay una denuncia, cuando la demanda se convierte en un asunto de la polis, es decir, de la vida en común, de la exigencia al Estado, ¿no? Y en este caso fueron las madres las que empezaron a politizar esa experiencia. Y lo digo una y otra vez lo de politizar, porque ya sabes que frecuentemente dices que no se politice,
que no se politice algo. Yo digo, no, es al contrario. Claro, si que no se hubiera politice, politizado, claro. no se hubiera llegado a la tipificación del delito frente a la demanda. Exactamente. Claro. Ese es un punto. Como el feminicidio y como muchos otros. Como claro. casi todo. Como casi todo. En este caso tardó 30 años. Entonces uno decía, ¿y dónde va a quedar esta historia? La historia de la politización de la experiencia, que es el origen de muchos de los movimientos de derechos humanos en México. De hecho, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respuesta a esto. Y uno decía, pero ¿cuándo se convirtió en una práctica que no fuera solamente incidental? Alguien diría, Epifanio Avilés Rojos, el primero, 1969, pero no hay registros en 1970. Y en 1971 ya son 4 o 5, depende de cómo se clasifiquen, ¿no? Y en 73, 72 ya son más. Y en 74 crece, son alrededor de 450, etcétera. Entonces, lo que yo decía era, no es nada más decir hay desaparecidos, sino cómo, exacto, dónde, quién los desapareció, exacto, cómo fue evolucionando, ¿no? ¿Y por qué se convirtió como una especie de herramienta, pues, del poder? Vamos a decir que el poder puede estar en diversas partes, ¿no? En empresarios, en grupos, en el propio gobierno, justamente para callar a ciertas voces molestas, ¿no? Frente a ciertas circunstancias. Ahora, me gusta mucho cómo arrancas este libro, porque arrancas con 3 escenarios distintos que desde luego tocan la desaparición. Y platícanos por qué estos 3 escenarios son el hilo conductor justamente de este gran texto. Pues, decía, ¿cómo contar una historia de la desaparición? Primero, entender que se fue formando. Entonces decía, ahorita, la desaparición, el primer registrado es 69, ¿no? Después hay 4, después hay 10, después hay 40, después hay 400, después empieza a bajar. Este es, digamos, un pequeño ciclo de las desapariciones. Entonces, lo que decíamos, ¿quiénes son los que desaparecen? ¿Dónde los desaparecen? ¿Por qué los desaparecen? No son los mismos. El del 69 y el del 75 no son los mismos. Entonces, lo que uno decía es, ¿cómo le hacemos para ver esa evolución? Y entonces partimos, primer punto, y esto sí quisiera recalcarlo, esta es una historia de las víctimas de la desaparición. No hay una historia de los desaparecedores. Desde mi perspectiva, hay que partir de las víctimas, como en los feminicidios, es más o menos el mismo procedimiento. Uno tiene que ver quiénes son las víctimas, cuándo, quién las desaparición, dónde y en qué circunstancias. Entonces empezamos a ver, ¿no? Los primeros casos ocurren en Guerrero, en las montañas de Guerrero, Atoyac de Álvarez y todas esas zonas. ¿Quiénes son? Los miembros de las guerrillas rurales de la época, los militantes de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres y los comandos armados del pueblo de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, más o menos. Los primeros son de ellos, sobre todo de la Brigada Campesina, ¿no? ¿Cómo los desaparecen? Eso es tremendamente importante. ¿Qué te parece? Ahí hacemos una pausa. Va. ¿Cómo los desaparecen? ¿Por qué? ¿Y quiénes los desaparecen? Vamos a hacer una pausa y regresamos, no le cambien. Estamos platicando con Roberto González Villarreal de la desaparición. A propósito de estos 2 textos, ya los decíamos, historia de la desaparición y bueno, Ayotzinapa, que yo creo que ha sido el caso icónico que le ha dado la vuelta al mundo para traer en esta memoria colectiva pues este doloroso delito. Así que quédense con nosotros, ya volvemos. En 1969 se empiezan a documentar las desapariciones en nuestro país. La gran labor la tienen las madres de aquellos desaparecidos. Estamos platicando con Roberto González acerca de sus 2 libros y decíamos, Roberto, ¿a quiénes desaparecían y cuál era este método? Platícanos. Sí, los primeros, te decía, son sobre todo los militantes de las guerrillas rurales de la época en Guerrero. Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres y los Comandos Armados del Pueblo de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. El primero es de ellos, de los últimos. ¿A quiénes desaparecen? Primero a ellos, a los militantes, a los guerrilleros, vamos a decir, o a los presuntamente guerrilleros, ¿no?
cómo los desaparecen y quiénes, ¿no? Normalmente la policía militar tiene un departamento de inteligencia militar, entonces hay una primera parte del proceso de desaparición, es un punto importante. La desaparición es un proceso, no es un acto así de que se agarra a alguien, se lo lleva, no. Incluso tú aquí narras cómo los cazan por la sierra, los encuentran y cómo, bueno, ahorita platícanos cómo se encaminan. Justamente es eso. El primer paso es ese. El primer paso es identificarlo. El segundo paso es aprenderlo. ¿Quién lo aprende y cómo lo aprende? En estas primeras etapas, 71, 72, 73, 74, son el ejército que hace trabajos muy particulares y detallados de cuadriculación del territorio de la zona de Guerrero en grandes operativos, como el operativo Telaraña, por ejemplo, donde se busca. Entonces, ¿cómo hacen? Sitian los pueblos. Y en los pueblos, ya sabes que siempre hay una cancha de básquetbol. Entonces se llevan a los pobladores a la cancha de básquetbol, hombres, mujeres, niños, ¿no? Los forman y llevan a una madrina, así le llamaban, es decir, a un delator. El delator identifica a quienes son sospechosos de pertenecer a la guerrilla, y el ejército los aprende y se los lleva. ¿Y a dónde se los lleva? A veces se los lleva muy lejos, a veces los manda a Acapulco, a otros al campo militar número 1, y en ese momento entonces empieza la segunda etapa de la desaparición. Primero los aprende, después los detienen, ¿sí? Los detienen. Obviamente no hay órdenes de aprehensión, obviamente no hay nada de eso, ¿no? Por eso una de las partes de la desaparición forzada siempre es la privación ilegal de la libertad, es parte del proceso. Y luego viene la etapa más truculenta, vamos a decirlo así, que es cuando se empieza a hacer perdediza la persona, ¿no? Cuando ya no se sabe dónde está. Y este es lo específico de la desaparición. Lo otro puede haber otras prácticas militares o policíacas, ¿no? De identificación, de aprehensión, pero lo específico de la desaparición es que se pierde el rastro. Yo digo por ahí en el libro que se borran los rastros, ¿no? Se empiezan a hacer mentiras de oficina, cambios de nombre, cambios de género, cambios de fecha. Tú hablas en el caso de Epifanio Avilés, cómo lo aprenden, lo encarcelan justamente allá en Guerrero, pero luego lo traen a la Ciudad de México y ahí es donde nadie sabe y nadie supo y empieza todo este proceso de las madres, de las hermanas, de las mujeres en la búsqueda justamente. Exactamente. Entonces, lo específico de la desaparición es la negativa de los que se lo llevaron a responder. A reconocer que se lo llevaron. Claro. En el caso de Epifanio, después de que elaboré ese libro, salieron mucho más datos, ¿no? El caso de Epifanio fue en el mismo momento en que lo mandaron a la Ciudad de México, se generó la confusión entre los del ejército de allá que decían que lo habían mandado, los que decían acá que no lo recibieron. En ese momento se da la desaparición. El punto aquí es que es una desaparición producida. O sea, no es así como qué casualidad. Está producida. ¿Producida por quién? Por las agencias mismas que lo detuvieron, ¿no? Y eso es lo específico de la desaparición. En ese momento no había nombre. En ese momento no sabíamos qué era. Las madres lo que empezaron a decir, en esto que te decía de la politización del dolor, de la experiencia de la pérdida de alguien, empezaron a decir, lo secuestraron. Pero el secuestro implica siempre una contraprestación, sea monetaria, simbólica, política. Aquí no hay. Aquí hay, no sé dónde está, no me lo llevé. Hay una negativa. Si tú hablas del viacrucis de estas madres, de estas mujeres en las oficinas, buscando respuestas, cómo las regresan, las confunden, no les dan información precisa. Y yo creo que aquí vale la pena decir que este libro tú se lo dedicaste a alguien muy especial, a una mujer pues, que ha sido un ícono en la lucha de la desaparición, en la búsqueda de su propio hijo, y es Rosario Ibarra de Piedra. Pues esta es una historia muy personal, ¿no? Algún día me preguntaron por qué había escrito este libro y yo nunca lo dije hasta la vez que lo presentamos y lo presentó Rosario, por cierto.
cuando todavía estaba vivo en la librería Gandhi, por acá de la Ciudad de México. Hicieron esa pregunta y yo dije, bueno, es que esta es una deuda. En 1982, en la huelga de hambre en Catedral, estuvimos ahí, éramos jóvenes, y yo llevaba carteles, pegábamos, estábamos atentos a llevar ahí cosas como activista. Y en una de esas noches, porque son noches muy largas, Sí. las de la huelga de hambre, Rosario y algunas madres estaban platicando con nosotros, los jóvenes que estábamos por ahí, y de la CENTE, del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, del PRT, había banda, mucha banda. Y a las 2, 3 de la mañana platicando, ella nos dijo qué hacíamos y qué queríamos hacer. Y yo estaba estudiando doctorado en esa época y yo digo que con la responsabilidad de que nada sabe, dije que algún día iba a escribir la historia de la desaparición. Me tardé muchos años en hacerlo porque no sabía cómo hacerlo. Te digo, no teníamos ni nombre. ¿O por dónde empezar? Claro. Y las madres inventaron una especie de ficha signaléctica y el nombre que le ponía era detención-desaparición. Y entonces ellas hicieron una labor impresionante de recopilación de los datos, que es lo que menciono por allá. Después de andar en oficinas, después las 1000 negativas, ¿no? Sí. Después de... Rosario se entrevistó con Echeverría 75 veces. 75 veces. Sin respuesta. Sin respuesta. Entonces a mí me hacía mucho pensar todo eso, ¿no? Primero la constancia, la persistencia de las madres. Bueno, son muchas veces las que le hacen el trabajo hoy al gobierno. Hablaremos de eso, sí, el momento que quieras. Por supuesto, ¿no? Es parte fundamental. Se nos está acabando el tiempo blog, pero yo creo que vale la pena justamente decir cómo el trabajo de estas mujeres ha sido fundamental porque son las que van, reconstruyen, buscan, encuentran incluso estas fosas clandestinas donde después llevan al propio gobierno, ¿no? Y bueno, pues este libro en ese sentido es imperdible. Y quisiera que en el otro bloque, en el último bloque para cerrar, pues habláramos también de esta joya, Roberto, si me lo permites, porque tú aquí dices algo bien importante. Este libro es más que una crónica de lo sucedido en los primeros meses, es un análisis detallado sobre cómo las fuerzas oscuras del Estado operan. Y esto viene a colación por el reciente diagnóstico que ha hecho justamente el gobierno por el caso Ayotzinapa, diciendo justamente que asesinaron a los normalistas, los desaparecieron después, pero con la complicidad de las fuerzas del Estado. ¿Te parece si hacemos entonces una pausa? Claro, claro. Ya volvemos. Estamos platicando con el autor de estos libros, Roberto González Villarreal, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. No le cambien. Seguimos platicando de desapariciones. Vaya dolor, vaya tenacidad de las madres que buscan a sus familiares, a sus hijos. Muchas de ellas se han muerto sin encontrarlos y han heredado esta búsqueda a otros familiares. Nada más de decirlo, de verdad, se me pone la piel chinita. Este es el caso también del tema Ayotzinapa, en el que, bueno, ahorita entraremos un poquito más de lleno. Sin embargo, hablemos brevemente justamente de esta figura, de estas madres, de las consignas que tienen y de esta herencia dolorosa que es buscar a quienes nunca encontraron. Sí, yo recuperaría la primera parte. Sabemos de la desaparición forzada no por el Estado. Sabemos de la desaparición forzada porque hubo un movimiento de madres, de familiares, de amigos, de esposas, que demandaron en un momento histórico que en México es a mediados de los años 70, la presentación con vida de los desaparecidos. Primera enseñanza, primera. Segunda, hay una consigna que es la de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así es. Y te indica, no es nada más una suerte así como de tenacidad, es una forma de evaluación política de las acciones estatales. Sí, si se lo llevaron con vida, no tenemos que presumir inmediatamente que están muertos y que quién sabe dónde hayan quedado. Porque otro día te contaré la forma como se gestiona la desaparición forzada, que es un tema que es parte de
la desaparición y no extraño. La primera forma como se gestiona fue en 1979, cuando a las demandas de exigencia de la presentación con vida de los familiares, el Estado responde a través de Óscar Flores Sánchez, el Procurador de la República, y esto es muy importante, responde que no hay desaparecidos, se perdieron. Los mataron sus compañeros, murieron en una refriega con el Estado, con el Ejército. Entonces no hay desaparecidos. Entonces la primera forma de gestionar la demanda es decir que no hay. Si esto lo recuerdas con la verdad histórica, te va a decir que es exactamente la misma. Justamente eso quiero entrar, porque lo que ha dicho el gobierno es 43 estudiantes desaparecieron en 2014. El gobierno de nuestro país ahora dice que fueron asesinados y desaparecidos en un encubrimiento amparado por el Estado. En ese sentido, yo creo que aquí tú tocas muy bien este tema, ¿no? Cómo las fuerzas del Estado juegan pues un papel determinante en las desapariciones, ¿no? Sí. En el libro anterior es una historia de las desapariciones que ahora le llamamos clásicas. Es cuando es una tecnología represiva, que te decía primero a los guerrilleros del campo, después a los guerrilleros de la ciudad, a los de la Liga Comunista 23 de septiembre y otras, y después a cualquier activista. Y hay muchos casos de estudiantes, de activistas sociales, etcétera. Eso después de los años 70. Allá por el 76 en adelante ya nos desaparecen a otros. Entonces la figura de peligrosidad cambia. Del peligroso porque es un guerrillero al peligroso porque es un estudiante con ideas exóticas. A eso llegamos. No, y aparte pasamos un poco de hablar del Estado a también hablar del crimen organizado. Voy para allá. Justamente ese es el tema. Si algo aprendimos, ya lo sabíamos, de algún modo. Bueno, de muchos modos. Te cuento eso en el próximo libro que trata ya esto sobre el tema. Pero en Ayotzinapa se vio de manera palpable, yo diría hasta obscena. Sí, de acuerdo. ¿Quiénes se involucraron en la desaparición de los 43? Un conjunto de fuerzas. Por un lado, las policías municipales, no nada más de Iguala, sino de otros pueblos, a quienes se lo entregaron. Ya no fue al ejército, o no fue nada más al ejército. Exactamente. Sí. Sino fue a los miembros de lo que llamamos las industrias criminales, ¿no? Porque no son nada más crimen organizado, son industrias que producen bienes y servicios ilícitos. Entonces ahí tenemos una confluencia, vamos a decir, una sinergia entre el aparato estatal, que en este caso el presidente municipal, las policías locales, las policías regionales, la policía estatal y los grupos de las industrias criminales. Pero también el ejército interviene a través de múltiples formas, desde que los llevaron ahí a un grupo hasta que pusieron dispositivos de entradas y de salidas de la ciudad de vigilancia. Entonces estábamos hablando de una operación. Sí. Una operación muy compleja, así es, muy detallada, en donde están fuerzas de todos lados, no nada más del Estado, de las industrias criminales. Pero, y esto es un tema fundamental, donde se distribuyen las responsabilidades. Coordinadamente hay una distribución de responsabilidad. Eso le llamamos gobernanza. Entonces, lo que vimos en Ayotzinapa es la aparición obscena, te digo, de una obscena, figura que no grotesca, conocíamos, claro, que se llama la necrogobernanza. Esto es lo que vimos en Ayotzinapa. Y vimos el procedimiento anterior, negar que fue una desaparición forzada a través de la verdad histórica. Eso es lo que vimos. Entonces, no lo habíamos visto con tanta claridad, ni siquiera en San Fernando, ni siquiera en Coahuila, ni siquiera con las femidesapariciones lo habíamos visto con tanta claridad como lo vimos en el caso de Ayotzinapa. Entonces, estamos hablando de unas desapariciones de nuevo tipo, en donde el objetivo de la desaparición ya no es propiamente reprimir a estos acelerados, a los guerrilleros, a los luchadores contra el Estado burgués, ya no es eso. Estamos hablando de que es una operación de las sinergias necrogubernamentales para desaparecer a un conjunto de estudiantes que en un momento dado se volvieron peligrosos porque ni ellos mismos sabían
por el asunto del quinto camión, de la droga involucrada y por la cuestión del modo como se gestiona la vida de la población en Iguala por un alcalde que estaba ligado familiarmente, económica y políticamente con las industrias criminales. Un alcalde que se dio a la fuga. Pero fíjate qué interesante, Roberto, porque se nos acaba el tiempo. Inicias contando la historia de desaparición en Guerrero. Tu libro de Ayotzinapa, pues, ¿quién podría negarlo? Tiene como escenario Guerrero. Y viene un tercer libro donde vas a contar ahora los últimos 50 años de las desapariciones en nuestro país. ¿Qué te parece si lo dejamos para otro programa en cuanto salga? Porque acabas de aprobar portadilla y todo, entonces está en el horno y pronto estará sobre esta mesa si nos lo permites. Cuando quieras, con muchísimo gusto. ¿Alguna frase con la que quieras cerrar? Yo creo que la frase consigna del movimiento de las madres sigue siendo más válida que nunca, que es que si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así es, y con eso nos quedamos. Roberto González Villarreal, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí con nosotros y con la promesa, pues, de traernos este tercer libro. Vaya asunto lo de las desapariciones en nuestro país. Gracias a ustedes, soy Gaby Tlaseca, como siempre, por sintonizarnos. Nos vemos el próximo martes, 9 de la noche, Canal 22.